Como es costumbre, cuando un pastor prepara la prédica, no busca y rebusca, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué predico? ¿Qué digo a tu pueblo? Tenían muchos títulos, seguro, como cada pastor cuando prepara, muchos títulos ahí en la palestra para poder hablar, ¿no? De acuerdo a lo que el Señor nos viene hablando en estos tiempos finales. Quería hacer una prédica de los tiempos finales. Quería hacer una prédica con lo que está pasando hoy en día. Pero el Señor me dijo, no, vas a hablar otra cosa muy importante. Y bueno, igual vamos a actualizarnos un poquito. Estamos en tiempos finales. ¿Cuántos lo saben? Para los que no saben, los tiempos finales comenzaron, o los últimos tiempos en la Biblia se denomina el tiempo que es desde la venida de nuestro Mesías hasta el rapto o arrebatamiento de la iglesia. El tiempo de la iglesia es los tiempos finales. Ya lo decía el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esto aconteció en el Pentecostés. Y aconteció en la época de Jesús. Los postreros tiempos. Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ahora el Espíritu Santo, que antes no era derramado sobre toda carne. Antes solamente eran unos cuantos seres humanos, los privilegiados, de los cuales el Espíritu Santo era derramado en sus corazones, en sus vidas. Poquísimos. Por eso Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir en vez de mí un consolador, el Espíritu Santo, que es Dios. Y es el Espíritu Santo, recuerden, quien nos mantiene vivos. Es el Espíritu Santo quien, cuando aceptamos a Cristo en el corazón aquel día, viene a nosotros y reaviva ese espíritu que estaba muerto. Recordemos que somos alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo es la parte visible, nos estamos viendo. El alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos. ¿De acuerdo? Y el espíritu es aquella parte que nos conecta con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Para aquellas personas que muchas veces se preguntan, ¿por qué estoy medio deprimido, medio apático? Señor, no te siento. ¿Alguna vez hemos experimentado eso en nuestra vida o no? Yo sí. Señor, no te siento. No, es porque el espíritu nuestro está moribundo. Porque el espíritu nuestro está débil. Porque así como el cuerpo hay que alimentarlo, y a quien no le gusta comer, así como el cuerpo hay que alimentarlo, y 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces al día, muchos, al espíritu también dice la palabra de Dios que hay que alimentarlo con la palabra de Dios, con la búsqueda de Dios. Por eso es que siempre los pastores, apegados a la palabra de Dios, incentivamos a la iglesia, a las ovejas, a que busquen de Dios, a que oren, a que lean la Biblia, para que su espíritu viva y así estén conectados con Dios. Si tú no estás orando diario, déjame decirte, si tú no estás leyendo la Biblia diario y como se debe, tu espíritu está débil. Y hay cristianos que el espíritu está tan débil, tan moribundo, que terminan arrojando la toalla y terminan alejándose del Dios vivo. Terminan sucumbiendo y accediendo a la palabra del diablo que susurra a sus mentes de que Dios no es cierto, que la Biblia no es cierta, que la iglesia no es necesaria, todo antibíblico, por cierto, y palabra de Satanás, y terminan haciendo caso a esas palabras y terminan alejándose de Dios y terminan haciendo y creando su propia vida, su propia búsqueda, su propia religión.
Hay muchos cristianos que no congregan en una iglesia. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia, que solo ven YouTube. Hay muchos cristianos que no les gusta estar bajo un pastor, porque dicen que no es necesario. Que no es necesario estar bajo una iglesia, que no es necesario estar bajo autoridad, que no es necesario diezmar, que no es necesario ofrendar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte de la Biblia. Si en alguna Biblia dirá eso, será una Biblia satánica. Y hay muchas personas que a eso hacen caso. ¿Por qué? Porque su espíritu está débil. Está muy débil. Jesucristo, Él mismo, siendo hombre, padeciendo como hombre, nos aconsejó una vez, ¿verdad? Más de una vez. Esténse velando y orando, dijo. ¿Se acuerdan? Velen y oren. Velad es estar despiertos, hablando en sentido espiritual. ¿Ustedes saben cuántos años de su vida duermen corporalmente? Se van a asombrar. Les digo, una persona, un ser humano promedio, duerme entre 20, 25 o 30 años de su vida. Repito, más de 20 años de tu vida, sí, de la tuya y de la mía, dormimos, no hacemos nada. Y estoy hablando literalmente de dormir, cerrar los ojitos y estar en cama. 20, 25, 30 años de la vida, comprobado científicamente. Saca pluma, saca calculadora, multiplica las horas que duermes por día por los años que tienes y vas a ver que la mitad de tu vida, más de las 3/4 partes de tu vida, duermes. Entonces, con eso tienes que ponerte a pensar que la vida es muy corta. Los años pasan muy rápido. Parece ayer que yo era un jovenzuelo. Parece ayer. Los años pasan rapidísimo. Y la mitad casi de esos años dormimos. Es decir, que tenemos una mitad de nuestra vida dormida y una mitad de nuestra vida para hacer lo que tenemos que hacer en esta vida. Estudiar, conseguir un trabajo, una profesión, trabajar para mantenernos, para mantener el hogar, si somos cabezas de hogar o padres. Para buscar de Dios. Y ahí está el problema. Es poco el tiempo que tenemos para buscar de Dios. Si tú ahorita estás escuchándome y tienes unos 40 años a 50, es decir, unos 20 años o 25 de despierto que tienes, restémosle los años de niño, que casi no recordamos nada. Si tú tienes entre 40 y 50, más o menos, tienes entre 15 y 18 años de vida viva, sin dormir. En esos años los has aprovechado, estoy seguro, tú que me estás escuchando, si tienes esa edad, en estudiar, capacitarte en trabajo, ¿verdad? Y mucho tiempo de nuestra vida despierta ocupa eso. Y el buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo de tu vida buscas a Dios? En verdad nos queda poco tiempo para buscar a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Porque Dios quiere que trabajes, por si acaso. Dios quiere que estudies. Pero Dios sobre eso también quiere que lo busques. En Efesios 5:14, no lo pongan todavía,
porque vamos a leer todo Efesios. El Señor me dijo, lee todo Efesios. Porque mi versículo clave para la prédica iba a ser, coja su Biblia, por favor, agarre su Biblia. Es Efesios 5:14. La parte la cual dice, ¿tienen su Biblia? ¿Encontraron? Efesios 5:14. ¿Alguien lo encontró? Voy a hacerlo de la manera antigua. ¿Alguien lo encontró? Diga amén. ¿Alguien lo encontró? Por favor, ponte de pie, Claudia, y lee este versículo con voz fuerte. Gracias. Despiértate tú que duermes. La prédica por eso la denominé despiertos y no dormidos. Acá está hablando en el sentido espiritual. ¿Cuántos dormidos espiritualmente habrá aquí? No sé, Dios te hablará. A mí ya me habló. Yo tengo mi respuesta. Hoy vas a salir con la tuya. Hay muchas personas que están dormidas espiritualmente. Y así como uno está dormido físicamente y no sabe lo que ocurre alrededor, hay muchos cristianos que están dormidos espiritualmente, que no saben lo que está pasando alrededor espiritualmente hablando, ni están al tanto de las advertencias de Dios, de las señales de Dios que nos dejó para no perdernos, para no morir, para crecer, para vivir bien. Andad como hijos de luz. Y Dios me dijo, léele a la iglesia todo el capítulo entero. Y quiero que presten atención, porque casi no es necesario predicar. La Biblia habla sola. Y creo que leas con atención y que prestes con atención la palabra de Dios. Y aquí, por favor, recalco esto. Y quiero mandar al diablo, a quien pertenece toda impiedad. La impiedad es faltarle respeto a lo sagrado. RAE. ¿Ok? Y quiero que estés prestando atención, porque este es un momento sagrado, que vamos a leer la palabra de Dios, en la cual tus pensamientos tienen que estar atentos a lo que Dios te está diciendo. Tal cual prestas atención tal vez a una palabra, un consejo de tu padre, una enseñanza de un catedrático, de un profesor, qué sé yo. Con mayor razón, presta atención a este tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5? Y vamos a ir leyendo. Lo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios te está hablando a ti, ojo, y a mí. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ser agradecidos con Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios también tiene ira. Dios sí castiga. Es justo. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, cuando no conocíamos a Dios. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, de los pecados que supuestamente nadie nos ve, nadie conoce. No participemos de eso, ni de lo que nos incitan las personas que no conocen a Dios para caer en ello. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como tontos, no como estúpidos, no como tarados. Eso significa necios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, idiotas, es lo que significa, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así nos quiere Dios, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiendo santificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Responsabilidad del hombre que la mujer esté bien. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para aquellos que dicen: no, la Biblia es difícil, no, que hay que ser un super pastor, un cura para interpretar la mentira. Para entender la palabra de Dios tienes que ser hijo de Dios y tener ganas de que Dios te hable. Y estoy seguro que a muchos Dios ahorita ha hablado con este capítulo de Efesios 5. Y es muy directo y es recontra fácil de entender, ¿eh? Aquí no hay nada que no, pastor, no, con fornicación Dios no quiso decir que nos acostemos cuando no estamos casados o trampiemos. No quiso nada. Fornicación es fornicación. Estar durmiendo es estar dormidos, estar sin estar atentos a lo que sucede alrededor. Respetar a la mujer, respetar al esposo, respetar a la mujer, amarlos. Es claro el mensaje que Dios da, de que seamos luz. Capítulo 5 de Efesios es como tú y yo tenemos que andar, porque decimos que somos hijos de Dios. Este capítulo no es para pastores, para curas, para sacerdotes. No, este capítulo es para todo hijo de Dios. Para ti, para mí. Es triste. Es triste porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales. Para aquellos que no saben escatología y no la están estudiando, se avecina la segunda venida de Cristo. La Biblia habla mucho al respecto y da señales, da pistas para saber cuándo va a ser. Para los que están al tanto de la escatología saben que estamos a puertas de eso, a escasos días, horas, meses o escasos años. No creo que pase mucho más de 10 o 7. Puede ser mañana, puede ser hoy que venga Cristo. A propósito, mañana es 8 de abril y va a haber un gran eclipse. Mañana va a pasar algo y esténse atentos a las noticias. Toda señal
de los cielos siempre repercute con algo espiritual. Ojo, toda señal de los cielos siempre va a repercutir con algo espiritual en el mundo. Mañana pueda que venga Cristo. Dice la palabra de Dios que poco antes de que venga el Señor y se manifieste, el sol va a dejar de alumbrar. ¿Y por qué no puede ser mañana? Y si es así, ¿estás al tanto de eso? ¿Sabías? ¿Estás despierto? Si fuera eso, pueda que no. ¿Te acuerdas que Jesús nació? Y a unos hombres fueron guiados a través de una estrella hacia justo, y esa estrella se paró exactamente donde había nacido Jesucristo, en Belén. ¿Se acuerdan? Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan de eclipses, de señales del sol, de la luna. Es más, no para asustarte, los que no saben escatología, los que saben, saben esto: que en los posteriores tiempos van a haber señales muy fuertes con el sol y la luna. El sol va a dejar de alumbrar, la luna se va a teñir de sangre. Estamos en tiempos finales, por si acaso, y tomo este acontecimiento el día de mañana. No es casualidad que comience el calendario hebreo. No es casualidad que estamos a puertas de cumplir 6.000 años de historia humana. No es casualidad que de Adán hasta Abraham pasaron 2.000 años exactamente, y se puede comprobar con la Biblia. De Adán hasta Abraham pasaron 2.000 años. Abraham, del cual nació el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, desde Abraham hasta Jesús pasaron exactamente 2.000 años. No es casualidad. Y no es casualidad que la era de la iglesia esté determinada que solamente sean 2.000 años, desde Cristo hasta que venga por segunda vez. 2.000 años. Ya estamos terminando, a segundos de que termine esto. 2.000 años. No es casualidad que el pueblo escogido de Dios sea un pueblo tan chiquito, más chiquito que Arequipa, que se llama Israel. No es casualidad de tantas naciones en el planeta Tierra que Dios haya escogido a Israel. No escogió en sus tiempos a Babilonia, no escogió en sus tiempos a la gran Mesopotamia, a los persas, a los egipcios, poderosa cultura. No, escogió a un humilde pueblo, chiquitito. Repito, más chiquitito, más la cuarta parte de Arequipa. Ese es el tamaño de Israel, para los que no lo saben. Escogió a Israel como nación, como su pueblo. Le escogió para que su pueblo lo busque, para que él bendiga a su pueblo y las demás naciones vean y digan: wow, qué chévere, yo quiero tener al Dios de Israel. Lo escogió para que todos busquen a Dios, porque Dios siempre ha llamado la atención del hombre para buscarlo, siempre, porque Dios sabe que sin Él perdemos, sabe que sin Él somos malos, sabe que sin Él somos malditos, esa es la palabra que dice la Biblia. Sabe que sin Él sufrimos y sin Él vamos a parar a una muerte eterna. Y Él no quiere eso. Por eso desde que falló Adán y Eva, Dios ya creó un plan. El plan de salvación, de enviar a su único hijo a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, porque pecado no entra al cielo, dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el que peca tiene que morir. Es ley de Dios. Como que ley humana es que un violador que sea metido preso y está bien y hay que aplaudirlo. Como que una ley humana es que atropellas a alguien, pagas tu multa y te vas a la cárcel y hay que aplaudirlo. Está bien. Y la ley de Dios, una muy fuerte, la más fuerte, es: si pecas tienes que morir, dice Dios. Por eso envió a Jesucristo, para morir en vez tuyo y en vez de mí. Cristo por eso nos reemplazó en ese madero. Llevó nuestros pecados. Los pecados que tú y yo cometemos, hemos cometido y cometemos, fueron cargados en Jesucristo. Fue tanta
La carga de pecados que tuvo Jesucristo, que pasó algo increíble e imaginable, algo que Jesucristo ni se lo esperaba, y algo que demuestra la justicia de Dios. Dios abandonó a su Hijo Jesucristo por culpa tuya y mía. Jesucristo, estando en la cruz, sintió un dolor tan fuerte y desesperadamente gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que Dios no habita en corazón de pecado. Es que Dios no habita si tu vida está llena de pecado. Si mi vida de pecado, Dios se aleja, entiéndelo. Dios es santo. Jesucristo cargó con tus pecados y los míos, no con los de Él. Él cargó con tus pecados y los míos, y Dios lo abandonó, porque Dios le asquea, no soporta su santidad, el pecado. Jesucristo, Dios es justo. Tan justo es que a su propio Hijo Jesucristo lo dejó porque tenía pecado. Lo mismo va a pasar contigo o conmigo, si pecamos o seguimos pecando. Ojo, guerra avisada no mata gente. Por eso la palabra de Dios, cuando habla del sacrificio de Cristo, es muy fuerte y dice: ay de aquel que menosprecie la sangre que derramó Jesucristo. Disculpen que pisotee el piso, pero hay algunos que se me quieren dormir y lo hago para despertarlos. Para los que están atentos no se van a asustar. Repito, la palabra de Dios dice: ay de aquel que menosprecie o pisotee la sangre que derramó Jesucristo. Y eso es pues simplemente ser cristiano y que te importe un pepino orar, leer la Biblia, buscar de Dios, predicar de Dios y compartir las cosas del mundo y pecar y no arrepentirte y odiar y no perdonar. Eso es que te importe la sangre de Cristo. Eso es estar dormidos espiritualmente. En Marcos ocurrió un episodio de los más fuertes y los más vergonzosos de la cristiandad. Marcos, pónmelo por favor. Los que tienen la Biblia pueden acompañarlo, pueden seguir aquí. (14) (32) en adelante. Quiero que presten atención. Les pongo en contexto. Jesucristo acababa de pasar la cena con sus discípulos, la última cena. Jesucristo ya les había advertido hace tiempo que Él iba a ser entregado, iba a ser masacrado, iba a ser muerto a sus discípulos. Noticia que ellos no querían que sucediera. Jesucristo acababa de decirles en la última cena: uno de ustedes me va a traicionar. A pesar que han vivido conmigo, a pesar que les he dado tantos favores, han visto milagros, uno de ustedes me va a traicionar. Y los apóstoles estaban compungidos, tristes. Y se acercaba la hora de la masacre, de la muerte de Jesucristo. Jesucristo estaba tan deprimido y tan temeroso, lleno de miedo como humano, porque Dios fue hombre también, que tuvo miedo de morir. Sabía lo que se le acercaba, sabía que el diablo se iba a ensañar con él, sabía que casi lo iban a violar. Poquito faltaba para eso. Dios no lo permitió. Y Jesucristo tenía por costumbre ir a orar al monte de Getsemaní, un monte de olivos muy bonito que quedaba en Jerusalén. Tenía por costumbre, porque era un área verde apartada, y se iba ahí a orar con su Padre. Siempre Jesucristo oraba. ¿Por qué diantres no lo hacemos nosotros? Jesucristo necesitaba de Dios para no fallar, para salir adelante, para tener éxito en su misión. ¿Por qué muchos cristianos no lo hacen? Sin Dios, sin buscar a Dios, vas a fallar. Sin buscar a Dios te vas a equivocar, vas a tener problemas en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con tu economía, en tu salud. Entiéndelo. Jesucristo tenía la necesidad de buscar de Dios. ¿Por qué hay cristianos que no lo hacen? Jesucristo, siendo Dios,
Siendo hijo de Dios, tenía necesidad de conectarse con el Padre y siempre buscaba sitios apartados, oraba de madrugada, buscaba un campo como Getsemaní y se ponía a orar con Dios. Porque Jesucristo, ¿sabes? También tenía tentaciones como tú y como yo. ¿Tú crees que Jesús no tendría tentaciones sexuales? ¿O tentaciones de cutrear? ¿O tentaciones de pelearse y odiar a alguien? ¿O tentaciones de mandar a la porra y odiar a un grupo? Tenía esas tentaciones pero no sucumbía ante ellas. ¿Pero por qué no sucumbía? Porque buscaba de Dios. Si tú no buscas de Dios, vas a fallar. Es imposible no pecar sin buscar de Dios. Y Jesucristo se fue al monte de Getsemaní porque tenía miedo, se le acercaba la hora de la masacre. Vamos a leer, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy, yo oro. Espérenme, dijo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a tres, para que lo acompañen. Y dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse. No sé cuántos han sentido angustia. Es de los sentimientos, de las sensaciones más horribles que uno puede sentir. Te lleva una depresión tan fuerte. ¿Quién no ha sentido eso? Jesucristo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo a sus amigos, a sus discípulos que habían convivido con él tantos años: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, les dijo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y se puso a orar, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Le dijo a Dios, humanamente le dijo: Dios, tengo miedo. Y si no lo hago, tengo temor. Y si no me entrego y huyo, pero quiero hacer tu voluntad, que no se haga la mía, le dijo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y vino luego, terminó de orar ese rato, regresó y dice: y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Sus discípulos amados, sus patas, los que vieron milagros hacer a Jesús, sanar enfermos, levantar muertos, ver milagros increíbles, sus amigos, de los poquísimos que tenía Jesús, porque hasta su familia no creía en él, dice la Biblia, no lo acompañaron en su dolor. Se supone que venían de una cena congojada. El maestro se estaba despidiendo y el maestro les había confesado y veían seguro su rostro de dolor, seguro estaba llorando con miedo. Y no pudieron acompañarlo en oración. Les importó un pepino. Jesucristo se puso a orar y ellos se durmieron. Cualquier persona en su sano juicio, si tu hijo está delicado en un hospital, yo conozco muchos padres y madres que se han desvelado mirando tan solamente que esté latiendo su corazón o respirando el niño. Seguro muchos de ustedes lo han hecho alguna vez. Y no duermen. En horas así de tan fuertes, donde se avecina la muerte, hay muchos seres humanos que sí permanecen despiertos y les importa un pepino la noche y el sueño, porque aman a su familiar y no quieren que muera, no quieren que sufra, no quieren estar atentos para ver qué necesita o no. Pero sus discípulos se pusieron a dormir. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que te está diciendo el Señor a ti y a mí. Entiéndelo. Si no oras, si no buscas de Dios a diario, tu vida va a ser muy triste y muy desastrosa, muy llena de fracasos, de derrotas y de cosas feas. Así es la vida. ¿Quieres que no sea así? Busca a Dios. Fortalece tu espíritu. Otra vez fue y oró. Otra vez los dejó y fue a seguir orando porque seguía sintiéndose débil, diciendo las mismas palabras: Señor, pasa de mí esto, tengo miedo, pero que se haga tu voluntad. Y dice 40, al volver otra vez los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Digo que es uno de los capítulos más vergonzosos que se han escrito de los discípulos. Seguro ellos no quisieran que esté ahí, porque habla de la naturaleza de ellos, tan insensible, tan poco compasiva ante su maestro, ante Jesús, ante su amigo, ante su Dios. Y como somos tan quejones, y como somos tan mirones y criticones, tenemos eso también enraizado en nuestro corazón. Voy a sacarle la vuelta a este texto. Claro, porque la primera, no la primera, la segunda, la tercera, la quinta, no sé cuántas veces yo he leído este pasaje. Las últimas no, por cierto. Pero muchas veces yo he leído este pasaje y yo he dicho lo siguiente. Prácticamente me faltaba decir: qué desgraciados estos discípulos. Qué sin corazón, qué sin alma, qué sinvergüenzas, qué malos. Viendo a su maestro Jesucristo sufrir, no lo pudieron acompañar en oración, estar atentos para ver qué necesitaba, porque estaba llorando, sufriendo, derramando gotas de sangre. Como muchos pasajes que muchas veces yo he leído, y campeón en juzgar y en criticar que somos, y era, decía: pucha, qué barbaridad, qué insensibles, qué vergüenza. 2 veces no pudieron acompañar. Pedro todavía, Juan, y lo dejaron al maestro solo en su agonía, en su sufrimiento. Qué sinvergüenzas, decía yo. Hasta que un día Dios me dijo: tú eres ese sinvergüenza. Tú eres ese desalmado muchas veces conmigo, me dijo Dios. Porque muchas veces a mí no me buscas. Porque muchas veces no quieres escuchar mi palabra, ni escudriñas en mi palabra, ni me das 5 minutos. Llegué a la conclusión que yo era peor que Pedro, que Juan. Porque teniendo este ejemplo en la palabra, teniéndolo, seguía haciendo lo mismo y peor. Y no 2 veces como lo hicieron ellos, cientos de veces más. Así como Pedro, Jacobo y Juan en este pasaje, hay muchos cristianos que están durmiendo mientras se avecina cosas terribles espiritualmente hablando. Porque tienes que saber lo que Satanás quiere destruirte y no va a parar hasta verte muerto. Tienes que saber que hay un enemigo. Seas de Dios o no seas de Dios, quiere verte muerto y bien sufriente. Ojo. ¿Qué no ven las noticias? ¿Qué no ven cuánta maldad hay en el mundo? ¿Y cómo se ha aumentado más y más y más?
Hijos matando a martillazos a sus madres. Padres violando a sus hijos. Hermanos enjuiciándose, metiéndose en la cárcel por terrenos. Hombres descuartizando niños. La maldad del hombre es tremenda. ¿No has visto los accidentes de hombres tan salvajes que salen por todas partes del mundo a matar por un sol? Si no te ha llegado es gracias a la misericordia de Dios. Pero tú no sabes cuántos diablo tiene en su lista para matarte cada día. ¿Y cuántas veces Dios ha intervenido para que no te hagan nada? Solo por su misericordia. Pero un día la justicia de Dios puede llegar a tu vida o a la mía. Y puede llegar lo que no queremos que llegue. Tu hijo podría ser el próximo asesinado. ¿Te has puesto a pensar? Tu esposa, tu madre, tu padre podría ser un próximo violado. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Estamos lejos de eso? ¿Estamos libres de eso? No. La guerra espiritual que se mueve es tremenda, así como Satanás se ensañó con Jesucristo porque se ensayó mucho. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo, con toda criatura de Dios. Dice la Biblia que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y Jesucristo dijo: pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Duermes? Y esto a mí, cada vez que leo este versículo 37, me anima mucho a que cuando tengo flojera en las mañanas que me levanto de orar a Dios, porque lo que hago es doblo rodillas en mi piso y me postro en mi cama. Cuando me da flojerita, me pongo a pensar en las palabras de Cristo. Cuando dijo acá: no has podido velar, estar despierto, orar ni siquiera una hora. ¿Cuántos cristianos no oran una hora ni siquiera un mes seguido, sumándole los minutos que oran? ¿Cuántos cristianos al mes no oran ni siquiera una hora? ¿Cuántos cristianos están dormidos espiritualmente? Jesús ya lo anticipó. Es más, lo triste es que Jesús ya nos contó la historia. Ya saben, la historia ya es escrita, ya se sabe lo que va a pasar, por si acaso. ¿Y saben lo que contó Jesús de la iglesia de los tiempos finales? ¿Cómo iba a ser? De su iglesia iba a ser una iglesia apóstata. Iba a ser una iglesia que un buen porcentaje iba a ser tibios. Ya no las cantó. Por lo tanto, no seas pues de ese grupo. No seas de los cristianos tibios que no les gusta predicar, no les gusta ir a la iglesia a menudo, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia. No seas de ese grupo que está creciendo cada vez más y más en el mundo. Y Cristo ya lo sabía. Tanto en Apocalipsis como en muchos pasajes de la Biblia hablan cómo iba a ser la iglesia en los tiempos finales. El cuerpo de Cristo que nos habló en Efesios 5. Iba a ser mucho una iglesia apóstata. Y tanto se nos recalcó eso que Jesucristo, que en las epístolas de Pablo, habla y decía y se nos advertía: cuidado, ojo, Cristo va a venir por segunda vez, pero ojo, no va a suceder hasta que antes venga la apostasía. Nunca en toda la historia de la iglesia que tiene 2000 años, nunca ha sido tan triste la iglesia como estos tiempos. Nunca ha sido tan triste la iglesia cristiana, los cristianos en general, como en estos tiempos. En su gran mayoría fríos,
inmisericordiosos, impíos, que no les gusta orar, que les gusta venir a dormir a la iglesia, que les gusta venir a juzgar, a criticar. Parecemos no cristianos. No abren la boca un centímetro para predicar. Y hay muchos que nunca o casi nunca han traído un invitado a una iglesia. Y si les preguntas, te pueden poner X pretextos. Y ningún pretexto vale para la palabra de Dios. Porque todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a hablar de Dios, a buscar de Dios. Pero la gran mayoría, si nosotros investigamos a los cristianos, metido yo ahí adentro, nuestras vidas, nuestros pensamientos más íntimos, nuestra vida más íntima, nuestra vida familiar como padres, esposos, hijos, como hermanos, nuestra vida como iglesia, como siervos, pastores, ovejas, líderes. ¿Saben cuál es el común denominador del cristiano hoy en día? En su gran mayoría, no todos. La mayoría son cristianos fríos, apáticos. La mayoría de cristianos, de esos que he señalado, del 100%, la mayoría ya no predica. La mayoría ya no dobla rodillas para orar. La mayoría ni siquiera derrama lágrimas cuando le canta a Dios. La mayoría no se compunge con prédicas como esta. La mayoría se pone a criticar, a juzgar, a chismosear. La mayoría se pone a comparar cómo es el otro. Ay, qué barbaridad, ese pastor está así. Ay, esa hermana está así. Ay, cómo viene vestida así. Ay, cómo no levanta las manos. Ay, cómo... Solemos mirar al otro, cualquier defecto, pero mirarnos a nosotros. Yo era así, campeón en eso, súper campeón. Hasta que comencé a mirarme a mí mismo y de una vergüenza tremenda. Y ahí comencé a cambiar muchísimo. Porque me di cuenta que era peor de los que yo observaba y de los que criticaba. Porque debes saber que la crítica, la queja, el juicio es pecado para Dios. Velad y orad. ¿Cuántos de aquí están durmiendo espiritualmente? ¿Cuántos no saben lo que está sucediendo alrededor de sus vidas o de su familia? Por eso que los cristianos verdaderos, los cristianos que aman a Dios y obedecen su palabra, hablando de padres, siempre están doblando rodillas orando por sus hijos o por su matrimonio. Siempre, todos los días. Porque saben que hay un demonio maldito que quiere destruir su matrimonio y quiere masacrar a sus hijos. Pero el que está despierto espiritualmente está orando. No una vez cada 15 días, no una vez que el hijo tuvo problemas o problemas en el matrimonio una vez. No, ahí no, eso cualquiera lo hace. Cualquiera, hasta un ateo se pone a orar en problemas. El verdadero hijo de Dios siempre, todos los días está orando por muchas cosas, dentro de ellos su matrimonio, su familia, sus hijos, sus padres, su iglesia, sus pastores, sus ovejas. Velad y orad, dice la palabra de Dios. Y en los tiempos finales, más aún, dijo Cristo. Cristo dijo: yo voy a venir como ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo viene el ladrón y ya te robó. Va a ser así. Va a ser súper rápida la venida de Cristo. Intempestivamente, cualquier momento, porque el ladrón no te avisa cuándo va a venir. Voy a venir como ladrón en la noche. Y por eso continuó el ejemplo y dijo: ¿quién que no sabe si va a robar su casa no se pone atento y pone guardias y vigila? ¿Quién? Imagínate que te llama un choro, un ladrón, y te dice: mañana voy a robar tu casa. O esta semana voy a robar tu casa. Voy a ir a tu casa, te voy a robar. O voy a secuestrar a alguien de los tuyos. Si hacen eso, ¿qué hace cualquiera que tiene un dedo de frente? Ni siquiera duerme, pone alarma, se contrata guachimanes, no sé, contrata policías o no. Jesucristo puso el mismo ejemplo y dijo: yo voy a venir pronto, dijo. Por lo tanto,
Les pregunto a ustedes y me pregunto a mí también, el Señor me pregunta: ¿qué alertas te estás poniendo ante la inminente venida de Cristo? ¿Qué seguridades estás poniendo para que Cristo venga y te lleve a ti y a tu familia? Cuidado que caigamos en el cuento chino de que Dios es buenita gente y que nos va a llevar a toditos. Eso no dice la Biblia, eso dice la Biblia satánica. La Biblia dice que se va a venir a llevar a un pueblo, a una iglesia pura, limpia y sin mancha, a cristianos que estén velando y orando. Por eso puso otro ejemplito de las 10 vírgenes esperando un esposo. Para los que no saben, en los casorios, en los matrimonios de la época de Jesús, se escogían a 10 mujeres vírgenes que acompañaban a la novia. ¿Ok? Eran como damas de compañía, ¿de acuerdo? Para que no digan, oh, un esposo, 10 mujeres, wow, no. Habían la historia de 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Había 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Todas tenían, dice, las prudentes tenían en una vasija aceitito, que era importante, simboliza el Espíritu Santo. Las prudentes significa que estaban orando y velando. ¿Y las insensatas qué dijeron? No, el esposo va a demorar en venir, se demora. Veían sus lámparas vacías, porque no oraban, no buscaban de Dios, no les gustaba ir a la iglesia. Decían, pero se demora, ya al finalcito ya me pongo a buscar. La clásica, ¿no? Ya al finalcito. Eso dijeron las insensatas. Dios les puso ese nombre, yo no. Y dice que estaban durmiendo, estaban dormidas y el esposo viene. Las prudentes dice que fueron al encuentro con su esposo y con sus lamparitas. Y el esposo, Jesús, cerró la puerta. Se despertaron las insensatas con su lámpara vacías y ábrenos, esposo, ábrenos. No las conozco ustedes, apártense de mí. Nuevamente repite Jesucristo lo que nos está diciendo hoy día Pablo: velad y orad. Estén velando y orando, iglesia, dice Jesús hoy día. Esténse despiertos espiritualmente, porque yo vengo pronto. Porque a los que están dormidos se van a quedar. Lo ha dicho el Señor de 5,000 formas. O sea, no hay forma que si tú y yo estoy adormitado, estoy durmiendo espiritualmente, que no me gusta orar, leer la Biblia, no hay forma que el Señor me lleve o te lleve. No hay forma, no existe eso. Porque Dios es justo, Dios no es mentiroso. Así pasó con Sodoma y Gomorra, así pasó con Noé, así pasó con el pueblo de Israel. Ni Moisés entró en la tierra prometida por renegón. Ni Moisés, que tuvo la labor de sacar al pueblo de Israel para ir a la tierra prometida, a Moisés le dijo: ven, Moisés, no vas a entrar porque has pecado contra mí. Es que Dios es justo. Entendámoslo. Existe un espíritu demoníaco que a través de la televisión, de la radio, de tus amigos, hasta familiares que no conocen de Dios, siempre te han metido en la cabeza: no, Dios es buena gente. El diablo te ha metido en la cabeza: no, ya al último segundo te arrepientes. No, que total tú no matas y violas como lo demás. No, tus pecados son suaves. No pasa nada, tranquilo, tranquila. Nos han metido una serie de cosas antibíblicas, que hay muchos cristianos que están durmiendo a sus anchas, espiritualmente hablando, durmiendo y les importa un pepino. Dicen: no, Dios sí me va a salvar. Dios es amor, amor y paz. Dios sí, no, Él conoce mi corazón. Yo en el fondo soy bien buena gente. Ya, pero tengo acá mi canita al aire, o fornico, adultero, robo, miento. Pero ya Dios me perdona. O ya, Padre Santo, perdóname, amén. O sea, muchas personas viven así, engañadas, que piensan que el Señor es un títere que se le puede mover al antojo y que te viene perdonando todita sin arrepentirte.
Eso no existe. Dios perdona al que se arrepiente, dice la Biblia. Y el que se arrepiente es el que comete el pecado y no lo vuelve a hacer más. Dios sabe venir por un pueblo arrepentido, por un pueblo que esté velando, que esté orando, que esté despierto, que esté orando por su familia, que esté orando por su vida, que esté orando por su iglesia, que esté orando por su país, que esté orando por lo que viene. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Estás como los amigos de Jesús? Que esta palabra, como muchas de repente que has escuchado, que más o menos te incitan a eso, a buscar de Dios. Por acá y sale por acá. Como que dicen, sí, pastor, lo que habla, qué gracioso, me cae bien, ya nomás. Lo que es lo que le dijeron a Jesús los apóstoles. Estoy sufriendo, hijos, quédense orando, ya vuelvo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Que sufra solito, que me importa, va a poner a dormir. La única manera que tu familia esté seguro en los brazos de Cristo, que tú estés seguro, es que estés velando y orando. Lo que se viene, te cuento, es bien fuerte y bien feo. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo a cabalidad y lo que se viene es bien feo. Bien feo. Eso de la pandemia fue un ensayito. Eso no fue nada. La pandemia es un chiste. Y en la pandemia nos obligaron a hacer muchas cosas. ¿O no? Nos privaron de muchas libertades. ¿O no? El gobierno de Satanás que va a venir en la tierra, como dice desde Daniel, Zacarías, Ezequiel, Apocalipsis, Juan, Tesalonicenses con Pablo. El gobierno mundial que se viene, que es el gobierno del anticristo, que está profetizado en la Biblia hace más de 3000 años, ojo, está escrito ahí hace añazos. Ese gobierno mundial que ya está formado hoy en día, en nuestras caras se ha formado en estos últimos años, un gobierno antidios mundial, un gobierno mundial que ahorita maneja a los países, tanto así que obliga a países a aceptar cosas depravantes contra Dios. Gobierno mundial que obliga a países a, oye, deja que en tus colegios se enseñe que los niñitos pueden cambiarse de género, de sexo, y que pueden casarse entre hombres y con hombre, mujercita con mujercita. Deja que eso se enseñe. No me estés enseñando en el colegio que la mujer es mujer, que el hombre es hombre. Ojo, la mujer puede ser hombre y el hombre mujer. Si no, te meto preso. No me estés hablando de Cristo, religión. No me estés hablando de Biblia. Y esas cosas ya se están metiendo en el mundo, en estados, en países. El gobierno mundial del anticristo ya se formó. Se va a terminar de consolidar en los próximos meses. Y Cristo tiene que venir. Porque el anticristo no se va a manifestar hasta que Cristo venga y se lleve a su iglesia. Eso dice la Biblia. Gracias a Dios, los verdaderos cristianos no vamos a ir con Él. Y no vamos a vivir las atrocidades que se van a vivir aquí en el mundo. Si ya lo que vemos es triste y denigrante y fuerte, no se imaginan lo que se viene. Los que quieren saber, lean la Biblia. Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, cosas espantosas bajo el gobierno de Satanás, de las cuales Dios quiere liberarte a ti y a mí. Estamos en tiempos finales. ¿Qué hay si mañana se oscurece el sol, como va a ser? Sobre todo en el área de Estados Unidos, Norteamérica. No ignoro si lo vamos a poder ver desde acá. Pero ¿qué hay si viene Cristo? ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado si viene Jesucristo? ¿Te va a arrebatar? ¿Eres un escogido de Él? Te la voy a poner de una siguiente manera, un poquito más, para que abras los ojos. ¿Estás siendo más cuidadoso y más santo que Moisés para que Dios te lleve? Porque si estás al nivel de Moisés o menos, en cuanto a renegar y en cuanto a
Y eso que Moisés no tenía muchos pecados, era un hombre muy, pero muy buenazo. Claro que si te comparas con el vecino, que probablemente sea de repente, no sé, un drogo, un borracho, tú sí vas al cielo, yo también. No, comparémonos, no te la voy a poner tan difícil que te compares como Jesús, compárate con Moisés. ¿Estás al nivel de Moisés o un poquito más de Moisés? Porque si no estás a ese nivel te vas a quedar, Cristo no te va a llevar. El Señor se va a llevar a cristianos que estén velando y orando, santos, que no estén practicando pecado, que no estén odiando, que no tengan un odio, que hayan perdonado a todos y hayan pedido perdón a todos. Es que al cielo, entiende, no va a entrar algo raro. Al cielo no va a entrar. Si tú eres criticón, yo soy chismosón, no puedo entrar. Ah, pastor, pero el Señor es así, le perdona su chisme. Eso no dice la Biblia, pues. Sería bacán. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que bajo tu voluntad tú tienes que escoger dejar el pecado y buscar a Dios. Y si buscas a Dios, Dios te ayuda. Pero tú tienes que dar el segundo paso. Pero el primero ya lo dio Dios. ¿Cuál fue? Dice la Biblia que Él nos amó primero. Él nos escogió. Ya pues, hagamos lo otro. Devolvámosle el favor, busquémoslo de corazón. Démosle gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Disculpen si es que aquellos que piensan que la Biblia es un cuento de hadas, donde solo se habla de temas, ay, bonito, ¿no? Ay, te vas a sanar, vas a tener platita, no vas a tener problemas. Habla de eso la Biblia, bien lindo, pero también habla de esto otro que estoy diciendo. Y lo hemos leído en la palabra de Dios. La advertencia de Dios contra el pecado, la advertencia de Dios contra los que duermen y no les gustan las cosas espirituales es muy fuerte. Es muy fuerte. Busquemos a Dios, amados. No estemos durmiendo. Te corresponde a ti. Para terminar, no va a bajar un ángel del cielo, ni Jesucristo mismo va a bajar a despertarte. No esperes un evento glorioso, que una luz y que te elevas en tu cama y habla un ángel y dice, ¿sabes qué? Marco, Lucho, María, Juan, ¿sabes qué? Ya ponte las pilas, hijito, mira que no va a pasar eso. No va a pasar eso. Ya Dios en la Biblia te está hablando y te está hablando como mensajes como estos. Si con mensajes como estos no despiertas, no te pones a velar y orar. Si yo no me despierto con mensajes como estos y me pongo a velar y orar, no somos dignos del reino de Dios. No somos dignos de Jesucristo. No somos. Y ningún indigno, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. Ni ávaros, ni borrachos, ni lo que les gustan las orgías, ni adúlteros, ni fornicarios, ni celosos, ni mentirosos, ni fatuados, ni desobedientes a los padres, ni los implacables. Y me faltan una lista muy grande. Dios menciona de pecados, entrarán al reino de los cielos, dice la Biblia. Está clara la cosa. Y repito, sin buscar a Dios es imposible no fallar, porque somos carne. Cristo lo dijo, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, fortalece tu espíritu para que domines la carne. ¿De acuerdo? No hagamos al revés. No estemos ahí bien panzoncitos fortaleciendo la carne y nuestro espíritu muerto. No, démosle también. Si te gusta comer, sigue comiendo, prudentemente. ¿Ya? Come rico, a mí me encanta comer. Bueno, por comer mucho me he enfermado hace poco. Estoy en tratamiento del estómago por eso. Bien hecho por mi culpa. No le voy a echar la culpa a Dios, ¿no? De que estoy enfermo. Imprudencia mía. Pero así como nos gusta comer cosas ricas, arroz con pollo, carapulcra, mondonguito a la italiana, les voy a abrir el apetito ahorita, no sé, ceviche, chairo, fricasé, adobo, rocotito relleno con su pastel de papa, su zarcita de patito, su senca. Uy, no sé qué tanto plato, arroz con pollo, así como nos gusta esas delicias y nos gusta comer. Si en la semana nos dan 50 esos platos, los 50 imitaciones la aceptamos y nos la comemos, ¿no? Igualito tu espíritu tiene que estar comiendo todos los días, mañana, tarde y noche. Dice la Biblia, lee la palabra de Dios de mañana y de noche, medite en ellas, siempre. Es más, en la antigüedad, ¿sabes lo que decía la Biblia? Átalas a tu cuello, la palabra, pégalas en los postes de tu casa, los versículos,
Y léelo siempre. Y a tus hijos siempre léele siempre a cada rato la palabra para que no se desvíen. Eso dice la Biblia. Así de exagerados debemos llegar a ser, dice. Bueno, la única persona que yo he conocido en mi vida que hace eso, mi madre. Mi madre nos empapelaba de versículos y ponía sus versículos pues, que nos daban acá al hígado. Pues. Nosotros jóvenes, yo joven, rebelde, no, medio rebeldón, que quería las cosas del mundo, mamá. Pucha, ponía sus versículos su mamá del pecado, venía versículos de buscar a Dios. Uy, cada vez que vi eso me frenaba. Y es que hacía caso lo que decía la Biblia. Pon ahí, átalas a tu cuello. Dice. Significa que la palabra de Dios tienes que tenerla presente. Y para eso tienes que leerla. Pastor, no le entiendo. ¿Y para qué creen que existe la iglesia y los pastores y los maestros? ¿Para qué Dios creó la iglesia? ¿Para qué la inventó? Para que ahí se enseñe la Biblia. ¿Cuántos de aquí están matriculados en cursos bíblicos? No levanten la mano. No quiero avergonzar a los que no de repente. No sé, espero que todos. ¿No sabes la Biblia? Matricúlate a un curso bíblico. Ay, se paga, sí, con eso vive la iglesia, te cuento. Ay, se paga, sí, con eso te compramos la sillita donde estás sentado. Ay, se pagan los cursos bíblicos, debería ser gratis. Cuando nos venga platita del extranjero de una ONG, daremos gratis los cursos. Mientras tanto, bienvenida a tu plata y la mía. Yo también me mojo con eso. Acá hay muchos que no estudian porque se cobra. ¡Oh, horror! Ojalá dijeran eso y no mandaran a sus hijos a los colegios particulares o a las universidades particulares. A ver. Pero las cosas de Dios siempre, ¿no? Siempre poniéndole peros, ¿no? Ay, eso que se cobra. ¿Cómo? Hay que ver cómo cobran en la iglesia. ¿Y con qué vivimos? ¿Ah? ¿Con qué compramos en micrito y otros parlantitos? Tiene que ser con la tuya y con la mía, porque el gobierno no nos da plata. Los municipales tampoco, sí. ¿Alguien sabe que o Willy, de repente la municipalidad de Naguará nos da platita? Nada, tenemos que pagar por esta casita miles de dólares de alquiler. No es nuestra. Con la tuya y con la mía. Por eso Dios inventó las ofrendas, los diezmos, los pactos, ¿entienden? Por eso Dios lo inventó. No porque a Dios no le falte plata. Pobrecito Dios, hay que darle, nada. Él quiere que de ti y de mí nos esforcemos y salga. Y una de las cosas que más duele al hombre es poner de la suya, ¿o no? ¿No es cierto? Eso duele. Ay, duele, ¿no? Porque no es mi ganancia, me esfuerzo. ¿Cómo voy a dar? Dicen muchos. A la iglesia de Cristo hay que darla. Eso dice la Biblia. Te cuento que yo era un recontra duro que no le gustaba dar a la iglesia de Cristo. Yo era de esos. Te hablo con base. Hasta que comprendí que había que darlo y a partir de ahí recién comencé a tener dinero. Recién. A la manera de Dios. Claro, porque Dios te quiere con dinero, te cuento. Te quiere con dinero, ojo. Te quiere como cabeza y no como cola. Te quiere que prestes y no que pistas prestado. Eso dice la Biblia. Lean las bendiciones de Dios. Yo antes era lo revés. Ahora al contrario. ¿Por qué? Porque simplemente no obedezco a Dios. Le doy con mucho amor. Y le doy generosamente a su iglesia y necesita cosas. Así como tú también lo haces, seguro. Te felicito. Pero volviendo, estudia la Biblia. Aquí se te enseña la Biblia. En la iglesia, como en toda iglesia. Matricúlate. Hace poco ha comenzado estudio bíblico. Hazlo. No es que no tengo tiempo. ¿Decías eso para no ir al colegio o estudiar tu carrera universitaria que tienes tal vez? ¿O tu carrera del instituto? No, ¿verdad? No. Sí le sacaste tiempo para estudiar en la universidad. 8, 10 horas a la semana, al día, ¿o no? Te cuento que los estudios bíblicos, ¿cuánto es? ¿Cuántas horas son? 7 veces a la semana, de lunes a sábado, 8 horas diarias, ¿cuánto es? 1 hora a la semana. Ay, chispa. Hay muchos que dicen a eso, no tengo tiempo, por eso no estudio. Qué raro, ¿no? Dormidos espirituales. No, que cuesta, discúlpame, ¿no? Que seguro estamos cobrando como el IGNA, lo que cobran idiomas, ¿no? 350, la mensualidad 200, la mensualidad. De repente están cobrando como lo que enseñan acá en el Instituto de Sur para cocinar, 400, 500. De repente como la católica están cobrando 3.000 soles la mensualidad en unas carreras. De repente por eso no pueden, discúlpenos. ¿Cuánto está el costo de la mensualidad? $400. $40. Soles. Y hay personas que dicen que no tengo para estudiar. Y probablemente no lo tengan para estudiar, pero sí tienen para el celular que vale 90 soles al mes. Ay, qué barbaridad, pastor, me está viendo que deje mi celular. No, ten tu celular, es muy importante, pero también inscríbete para la Biblia, que es más importante.
¿Cómo muchos pagan su celular? De repente con cachuelos. Cachueléate para estudiar la Biblia, pues. Y vas a ver cómo Dios te va a recompensar y te va a sacar de mí si vas a tener para pagar 1000 veces estudios más. Eso es lo que hace Dios. ¿Entienden o no? Pero si te pones a dormir y a ser negativo, y que no hay plata, y que todos los domingos a la iglesia que flojera, y que los domingos yo descanso y lavo mi ropa, ¿y para qué te buscas y tienes el trabajo que tienes? Pues cambia de trabajo. No, es que, ¿por qué tengo que ofrendar y diezmar? Porque lo dice la Biblia, lo pide Dios, obediencia, y si haces eso, tiene premio. O sea, aprende a ser obediente. Y Dios no te pide que mates, que robes, te pide cosas tan simples como esas. Para eso tu carne tiene que menguar. Para eso tu carne que te dice no des, pastor charlatán. La iglesia, no, mucha iglesia, no, yo no soy fanático así nomás. No, yo suave una vez al mes nomás. No, ¿por qué voy a orar? Que me lo oren, ¿no? ¿Por qué voy a leer la Biblia? Mejor la escucho el domingo, nomás ya todo explicadito. Y no, muy exagerado el pastor que no. Tienes que morir tu carne. Para eso tu espíritu tiene que estar fortalecido y despierto. Para eso ora. Velad y orad. Para eso busca de Dios. Amén, amados. Yo espero que esta palabra nos haya servido. Por si acaso a cada pastor nos sirve de mucho. Somos los primeros que nos habla Dios. Es esta palabra. No es que acá somos los sumos sacerdotes y nosotros no cometemos pecado. Ustedes son los pecadores y nosotros somos los santitos que no ven nada. Estamos en las mismas tentaciones, las mismas pasiones, las mismas debilidades, por si acaso. Yo le doy gracias a Dios. Yo era de los que huía al pastorado, te cuento. Para que no saben, mis padres son los pastores de la iglesia. Y cuando de jovenzuelo me decían, ¿tú vas a ser pastor? ¿Yo qué decía? ¿Qué decía? Ni a balas. No, gracias, contra. Toco madera, decía yo. Sí, yo decía, toco madera y tocaba madera. No, pastor, no, gracias. No, qué sufrido, qué triste, nada. Hasta que un día Dios me atrapó y me convertí en pastor, pues. Ya hace más de 10 años de esto. Y le agradezco a Dios de sobremanera. Porque el ser pastor, tener un carguito siempre más alto, más altito, líder, pastor, te da un plus extra. Eres más atacado, Eres más atacado por el diablo y por las personas, pero tienes más protección de Dios. Tal vez ustedes tienen un ángel de la guarda, yo tengo 10. Los pastores somos así, pero si quieres ser pastor, pues, ¿ya? Sí, tú tendrás 10 ataques de tentación, yo tengo 100. Ay, por eso que el pastor tiene que orar un poquito más que ustedes. Sí, definitivamente. Tenemos que orar más. Tenemos que ser ejemplo de ustedes, ¿o no? Obvio. Y por eso le agradezco a Dios que me ha hecho pastor. Porque me recontra obliga a estar bien. Es un plus muy bacán, Y no solo eso, me da muchas bendiciones. Muchas bendiciones, no saben cuántas. Es que le agradezco a mi Padre amado la oportunidad de haberme hablado a mí y haberle hablado a ustedes esta preciosa palabra. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome a lo nuevo y confío. Yo confío. Siempre a mi lado.
yo confío, tú nunca fallarás. Una vez más, y confío. En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad, y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Ayúdanos, papito lindo, Señor, a permanecer despiertos espiritualmente, a estar al tanto de toda maquinación del enemigo y derrumbar sus trabajos que quieran hacer en nosotros o en nuestra familia, o en nuestra iglesia o en nuestros trabajos. Danos, Padre Santo, tu poder, tu unción, Señor. Fortalece mi espíritu. Vamos, dile ahí, Señor, fortalece mi espíritu. Aviva mi espíritu. Vamos, díselo al Señor. Lléname, Señor, de ti. Lléname de tu espíritu. Vamos, díselo. Señor Padre Santo, lléname de ti. Quiero ser esa vasija llena de tu espíritu. Quiero ser como esas 5 vírgenes prudentes, con las vasijas llenas del espíritu como estaban ellas. Señor, no queremos quedarnos, Señor. Queremos que tú nos lleves cuando vengas. Queremos que nuestra familia se vaya contigo cuando venga. Queremos, Padre Santo, hoy día ser hijos de luz como nos mandabas en Efesios. Queremos alumbrar, Padre Santo. Basta ya de estar adormitados. Basta ya de estar quejándonos. Basta ya de estar apáticos. Ayúdanos a ser una iglesia victoriosa, viva, eficaz, gozosa, despierta, que predique, que cante, que llore, que clame. Ayúdanos a ser una iglesia viva, Señor, una iglesia despierta. Ayúdanos, Padre Santo. Aviva nuestro corazón, papito lindo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra preciosa y por cada oveja aquí presente. Gracias por sus vidas, Señor, porque tú las levantas, Señor. Gracias, papito, porque tú has muerto por ellas, por cada uno de ellos, Señor. Porque tú te has llevado nuestros pecados. Por nuestra culpa tú fuiste dejado por el Padre. Por nuestra culpa a ti te masacraron, Señor. Queremos decirte que tu sangre no ha sido derramado en vano, Señor. Que aquí hay un hijo que agradece ese sacrificio tuyo y que te va a buscar y que va a velar y que va a orar para escuchar siempre tus mandatos, tus preceptos. Gracias, papito lindo. Gracias por tu amor inquebrantable. Gracias por lo que nos das. Gracias aún por las pruebas. Gracias por las cosas difíciles que a veces esas nos levantan y nos avivan. Gracias, Padre. Gracias. Yo te pido, Padre Santo, que avives el espíritu, mis hermanos. Que tú les des y les muestres tu poder. Que tú sanes a los enfermos. Que tú, Padre Santo, salgas de las crisis económicas, aquellos en los que están. Que tú los sanes y restablezcas de las crisis matrimoniales que algunos se puedan encontrar. Que tú puedas dar salud mental a los afligidos. Que tú puedas dar, Señor, salud emocional a aquellos que están padeciendo, Señor. Oh, Padre Pito lindo, gracias, Señor, porque tú has venido a ellos, Señor. Y perdónanos si por no buscarte hay apatía espiritual. Perdónanos si por no buscarte no hay milagros. Perdónanos, Señor. Vamos a estar velando y llorando como iglesia. Vamos a estar velando y llorando como hijos tuyos, porque te amamos, porque somos obedientes a tu palabra. Te agradecemos, papito lindo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos todos: